Buenas tardes a todos ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a esta mesa 4 de nuestras jornadas de Derecho Penal. Solamente tomaré unos breves minutos para agradecer a los coordinadores, don Sergio García Ramírez, mi querida maestra doña Olga Islas, por esta nuevamente invitación, sobre todo con la relevancia del tema que nos aboca hoy, que es esta celebración respecto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, dos instituciones que por herencia académica me han acercado mucho a estas dos y que me siento como en casa. Herencia académica de mi querido maestro don Rafael Márquez. Muchas gracias por la invitación. Sin mayor preámbulo, pasaremos por estas cuestiones de tiempo a leer la síntesis curricular de nuestros ponentes, el primero de ellos con el tema La profesionalización de la trilogía investigadora del doctor Juan José Olea Valencia. El doctor es maestro en Ciencias Penales con las licenciaturas en Derecho y en Trabajo Social, además cuenta con diplomado en Delincuencia Organizada y especialidad en Criminología. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor titular en diversas universidades e institutos de enseñanza superior del país. Ha impartido diversos cursos, tanto en el ámbito federal como local, dirigidos a peritos profesionales, policías, ministerios públicos y jueces federales y locales. En su experiencia profesional sobresale haber sido director de capacitación de agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos profesionales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, director de posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros. Desde el 1 de junio del 2010 ocupa la coordinación general del Instituto de Formación Profesional, Casa de Estudios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Además, funge como secretario ejecutivo del Consejo para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Federal. Finalmente, cabe señalar que durante 15 años el maestro Olea Valencia ha ejercido distintos cargos en áreas de seguridad pública, procuración de justicia y sistemas penitenciarios. Como vemos de la simple y breve lectura de esta síntesis, ¿quién mejor para hablarnos del tema de la profesionalización de la trilogía investigadora? Maestro, tiene la palabra, por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta inmerecida presentación. En primer lugar, agradecer, por supuesto, la atenta invitación que nos formula el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Academia Mexicana de Ciencias Penales, particularmente mis maestros, el doctor Sergio García Ramírez y la doctora Olga Islas de González Mariscal. Para mí también, por supuesto, es un honor compartir en esta mesa, esta tarde, una presentación con especialistas como la maestra Verónica Román y, por supuesto, también del doctor José Peñalosa. El tema que nos ocupa, por supuesto, invariablemente cuenta como columna vertebral fundamentalmente el aporte de la ciencia penal en nuestro país. Sería un irresponsable el no considerar que dentro de la formación de la policía, del agente del Ministerio Público y de los peritos que da la ciencia penal de nuestro país en la operación es fundamental. La Academia Mexicana de Ciencias Penales es la cuna precisamente de lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es la máxima casa de estudios donde han surgido especialistas de talla internacional y nacional en diversos temas. Por ejemplo, reconocer el paso de muchos profesores y maestros de nosotros en el ámbito de la criminalística, de la criminología, de la victimología, del derecho penal mismo y del derecho procesal, del sistema penitenciario, por supuesto que es algo que debemos de destacar. Sin esa aportación, las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, por supuesto, en su camino de cumplimiento del deber que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será un camino más difícil de lograr. Particularmente yo quisiera en estos 20 minutos que tengo tratar algunos temas que son de fundamental interés. Por ejemplo, las reformas constitucionales en materia penal que hubo en 1993. Por ejemplo, también sumarle la reforma constitucional de 1999 y, por supuesto, la que hoy en día forma parte de un proceso de transformación de la política pública de nuestro país, como es la reforma constitucional de 2008 y otras posteriores en materia de derechos humanos también. En primer lugar, si me acompañan con la primera diapositiva, por favor, me refiero a esta transformación, la segunda, a esta transformación, la que sigue, por favor, ahí. Esto
para las instituciones de formación de esos cuadros ha sido un gran reto, porque precisamente es ahí donde podemos ubicar la gran transformación en materia de capacitación de los servidores públicos que integran las instituciones de procuración de justicia. La reforma constitucional, donde rebasamos al cuerpo del delito y incorporamos a los elementos del tipo penal, pues fue un reto fundamental para la capacitación de dichos servidores públicos. Más adelante, con el regreso de los elementos del tipo penal al cuerpo del delito, pues obviamente también significó una gran transformación de los procesos de capacitación. Y con la reforma constitucional de 2008, donde hablamos del hecho que la ley señale como delito, también implicó una necesaria profundización en el conocimiento que se debía impartir a estos operadores jurídicos. Como referente, puedo citar que a nivel nacional, en diversas procuradurías, existen direcciones o institutos de formación de sus servidores públicos. Hay en algunas donde inclusive no se reconoce la importancia que tienen estos institutos, estos centros de capacitación para la formación de sus operadores, lamentablemente. Pero como referente puedo citar al Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría Capitalina, que prácticamente tiene 77 años de haber sido fundados en un primer momento como parte de la capacitación y de la transformación de la policía científica, acorde precisamente al desarrollo de la criminalística en esos tiempos y del desarrollo de las instituciones policiales. Ese Instituto de Formación Profesional ha venido evolucionando hasta que hoy en día contamos con un instituto que se dedica a la formación de la policía de investigación, de los peritos y de los agentes del Ministerio Público. Es tal la evolución que paralelo a ello fue coincidente con la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales en 1976, instituto que en su momento también fue cerrado en 1993 y que afortunadamente para todos nosotros en 1996, el 11 de abril de 1996, se crea nuevamente este Instituto Nacional de Ciencias Penales. Como referente fundamental, debo destacar que gracias a que en su momento, a través de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, empezamos con una evolución de la capacitación donde ya se mira precisamente al desarrollo de la policía con un esquema de desarrollo profesional a través de diversos componentes que tienen que ver con la actuación de cada uno de los operadores. Es en esta idea que, por ejemplo, contamos más adelante con una ley de coordinación de estas bases donde se ve aterrizado el servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Esta misma evolución de esta ley general que establece las bases provocó, por ejemplo, también la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esos institutos, esos centros de capacitación ya se ven concentrados en un esfuerzo a nivel nacional porque a partir del 2009, cuando se crea precisamente la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que abroga la ley anterior, ya tenemos componentes del desarrollo profesional y del servicio de carrera con varios elementos. Por ejemplo, ya las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deben contar con un proceso de certificación que involucra una evaluación de los esquemas de competencia profesional, una evaluación del desempeño y una evaluación de lo que hoy conocemos como control de confianza. Bajo ese ámbito, esta transformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública involucra, por otro lado, la creación de diversas conferencias, como son la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública y otras conferencias, la municipal y la de tribunales. Lo que quiero destacar con esta evolución de la ley es que precisamente eso ya viene a armonizar los esfuerzos en materia de capacitación. Por ejemplo, a nivel nacional se han tomado ya diversos acuerdos que tienen que ver
con un programa de capacitación en el ámbito de la ciencia penal, involucrando con ello esfuerzos locales y esfuerzos federales. Algo muy importante que no debo dejar de señalar es que en esa aportación de esa capacitación, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, este Instituto de Investigaciones Jurídicas y el propio INACIPE han venido aportando con profesores que evolucionan a estos compañeros operadores jurídicos, como son policías, peritos y agentes del Ministerio Público en diversas temáticas. Por ejemplo, en el ámbito de la criminalística, en el ámbito de la criminología y de la victimología, a propósito de que ellos sean capacitados con esa visión integral. Uno de los retos que más nos ha causado expectativa y como un reto a vencer ha sido el cambio de paradigma a ese sistema de corte acusatorio, porque es un cambio de paradigma que exige que nuestros operadores dejen de ver la forma de investigar y perseguir el delito como lo venían haciendo durante prácticamente 100 años, donde ya el agente del Ministerio Público, la policía y el perito transforman precisamente en una idea garantista a los sistemas de procuración de justicia. Es el caso, por ejemplo, en los métodos de investigación, es el caso donde se visibiliza la actuación del agente del Ministerio Público y de los peritos al momento mismo en que la oralidad y los juicios que se llevan a cabo, que son públicos, visibilizan precisamente esa actuación de las y de los servidores públicos que integran a las instituciones de procuración de justicia. Otro reto fundamental que hemos tenido que ir venciendo precisamente es el que tiene que ver con la idea aquella de que más vale la operación que enviar a la gente a la capacitación. Ese es uno de los problemas que hemos venido enfrentando, porque precisamente nuestros operadores jurídicos, desde el momento mismo en que no cuentan con una adecuada capacitación, pues obviamente al momento en que enfrentan la práctica, sin la teoría, pues en algunos casos se han cometido diversos errores. Destacar la importancia de la formación de esos cuadros para nosotros ha sido fundamental. En este proceso de transformación del sistema acusatorio y adversarial, pues precisamente se ha involucrado esa necesaria capacitación de la trilogía investigadora con una visión de cambio, con una visión de modernización de la procuración de justicia. Por ejemplo, hoy en día contamos con nuevas figuras procesales, como son los asesores jurídicos, los mediadores, los orientadores jurídicos y diversos profesionales que participan en la Procuraduría a partir de que hemos implementado en el sistema acusatorio desde el 16 de enero del año en curso y preparándonos con una capacitación integral donde a través de ejercicios prácticos con jueces, con defensores públicos y agentes del Ministerio Público, en ese intercambio de experiencias hemos venido asumiendo nuestro compromiso de la capacitación. Esta evolución que debo destacar ha tenido la formación de esos cuadros involucra, por otro lado, también un cambio de paradigma en la enseñanza, como lo exigimos en la perspectiva de un cambio de paradigma en la investigación del delito. También en los procesos de enseñanza se exige que los maestros, los instructores y quien de alguna forma participa en esa formación cambie su forma de trabajar con los operadores, puesto que se exige un poco más allá de la propia teoría. También se exige, por supuesto, en la operación, en la práctica cotidiana, que las maestras y los maestros pues también apoyen en ese proceso de transformación, porque si bien es cierto que se puede capacitar por competencias profesionales ya en la práctica esos profesores pues obviamente insisten en tener elementos de enseñanza tradicional que en muchas ocasiones no aportan demasiado a la formación de esos cuadros. Otro tema fundamental acá es que, por otro lado, se exige que a los compañeros de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, de pronto trabajen en la dualidad de convivir con los dos sistemas, tanto el sistema inquisitivo como el sistema acusatorio y adversarial. En esa dinámica tenemos que estar convencidos que precisamente esta formación de esos cuadros involucra una alta especialización de los operadores jurídicos, así como, por supuesto, una planeación adecuada en la capacitación y en la evaluación del desempeño.
Sobre este tema en particular, es muy importante que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue aprobado y publicado en 2014, finalmente reúne en una columna vertebral el proceso penal a través del cual nosotros, los operadores jurídicos, tenemos que capacitar a nuestro personal. Ese ha sido uno de los retos más importantes a propósito de ir armonizando a las leyes locales en el marco de dicho ordenamiento con aplicación a nivel nacional. Destacar fundamentalmente en este cuadro que precisamente los aportes de la ciencia penal, los aportes del Instituto de Formación Profesional, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Academia Nacional de Ciencias Penales son fundamentales para esos operadores jurídicos desde la perspectiva de la evolución del conocimiento en la criminología, en la victimología, en el derecho penal y en el procesal penal. Nuestra columna vertebral en el ámbito de la Procuración de Justicia lo constituye el Programa Nacional que le llamamos nosotros el Plan Rector de Profesionalización, que es un esquema que armoniza en el ámbito nacional esos esfuerzos de la capacitación. En 75 años la formación ha evolucionado, por supuesto, pero más allá de esa evolución, el que contemos con instrumentos normativos que nos permiten armonizar a nivel nacional la investigación del delito y la persecución de este, pues obviamente forma parte de una política pública que al final del día en México, en nuestro país, es un proceso en construcción y que por supuesto a través de esa capacitación que se imparte a esa trilogía investigadora habremos de seguir logrando nosotros resultados que visibilicen el procedimiento penal, que aporten hacia la recuperación de esa confianza que en algún momento se perdió. Eso es lo que yo quería describirles a ustedes en una primera intervención sobre esta evolución de la capacitación de estos cuerpos de la policía, de los peritos y de los agentes del Ministerio Público, esperando que en una sesión más adelante pudiéramos intercambiar algunas ideas. Muy buenas noches. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias al maestro Lea. Con ponentes como el maestro no necesitaríamos un moderador, ya que un respeto íntegro al tiempo otorgado a su ponencia. Y destacar esta manifestación que hace de cómo tres instituciones tan importantes como Investigaciones Jurídicas, INACIPE y el Instituto de Formación Profesional tratan de hacer esta tarea tan difícil de vincular la parte académica y doctrinal con el trabajo diario y de la práctica profesional. Pasemos ahora entonces con la siguiente ponencia, la prevención del delito en 75 años, con nuestra ponente Verónica Martínez Solares, quien es responsable del programa para América Latina de la International Organization for Victim Assistance, organización con estatus especial consultivo en Naciones Unidas. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación experimental sobre víctimas, prevención y economía en 7 países. Como investigadora ha trabajado en varios países latinoamericanos y ha colaborado como consultora con diversos organismos internacionales y de cooperación internacional como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU Hábitat en Canadá, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y USAID. Sus trabajos de investigación han sido arbitrados y publicados en español, inglés, francés y portugués en 8 países. Es miembro del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, de la Red de Expertos sobre Violencia No Convencional de la OEA, del Grupo Técnico de la Red Mundial para Ciudades Seguras y observadora invitada en la Alianza Mundial para la Prevención de la Violencia en la Organización Mundial de la Salud. Maestra, tiene la palabra para su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. En primera, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Para mí, verdaderamente, siempre es un honor, un privilegio participar en los eventos que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México y muy en particular el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que siempre lo he considerado mi casa. Aquí ingresé cuando todavía no tenía ni siquiera la mayoría de edad, es decir, que gran parte de mi formación profesional viene de este instituto y en ese sentido, pues es un verdadero privilegio, es una responsabilidad muy alta. Volver al recinto de esta ya mi lejana juventud, aunque ustedes no lo crean, es posible gracias a la generosidad de la doctora Olga Islas, del doctor Sergio García Ramírez y de la doctora Mercedes Peláez, que siempre me han distinguido con la toma de riesgos. Esto es, hace 23 años, y quizá no lo recuerde el doctor García Ramírez, pero fue mi primera conferencia y fue mi conferencia en este Instituto de Investigaciones Jurídicas.
me da mucho gusto porque vuelvo a sentir los mismos nervios de hace 23 años. Y en aquel entonces me encontraba parada fuera de este auditorio y el doctor García Ramírez, viendo mi aparente juventud también y mi inexperiencia, sin lugar a dudas, agarró y me dijo: no importa la burrada que tú digas, dila con convicción. Si no convences, por lo menos metes la duda. Y en ese sentido he seguido ese consejo durante ya 23 años y me ha dado muy buenos resultados. Tan es así que hoy vuelve a tomar los mismos riesgos y en ese sentido mi profunda gratitud para mis dos queridos maestros. La prevención de la violencia y el delito en el contexto actual es un campo de expertise desarrollado particularmente a partir de los años 80 en América del Norte, Europa, Australia, y de muy diferentes maneras e influenciado por contextos políticos, sociales y económicos muy disímiles. Esto es, como conocemos actualmente la prevención del delito, tiene fecha de nacimiento y también tiene determinados contextos producidos, lo podríamos llamar en el norte del continente. Sin embargo, y a pesar de esos contextos, de maneras muy poco ortodoxas, también de maneras muy diferentes, llegaron a las mismas conclusiones. Y es a partir de esta premisa que me gustaría reflexionar sobre 75 años de la prevención, ya que si tomo como partida los años 80, pues entonces solamente tendría 35 años y me faltarían otros 40 para alcanzar mi cuota. Entonces, he dividido la presentación básicamente en 4 puntos. El primero, he tomado un riesgo metodológico y es empezar a definir la prevención a través de las materias teóricas que le dan origen. El segundo, en el que me quiero concentrar, es básicamente la tercera etapa, que es la que se ha venido desarrollando en el nivel mundial. ¿Cuáles son algunos consensos? Porque la mayor parte de lo que tenemos en prevención del delito de manera específica no son consensos, sino son disensos. ¿Cómo se ha dado la trayectoria de la prevención que ahorita nosotros estamos implementando en nuestro país y donde he tenido el privilegio de participar a través de 2 reformas normativas? Y por último, ¿cuáles son los desafíos? Entonces, para mí va a ser sumamente fácil. Bueno, este es el diagrama a través del cual quiero moverme, porque más o menos como lo había considerado, tratándose de la primera etapa, mucho de lo que les quería comentar ya fue comentado en la mesa anterior. La prevención, si nosotros buscamos sus orígenes, y lo quiero tomar desde el punto de vista de las teorías que le han dado fundamento y no desde un punto de vista normativo, eso lo voy a hacer un poco más adelante. Si nosotros revisamos la literatura existente, que es una literatura bastante abundante, nos vamos a dar cuenta de que tiene un fuerte contenido hasta antes de los años 80, todavía hasta antes de los años 70, de un predominio fundamentalmente desde el derecho penal y específicamente desde el sistema penitenciario. Los debates que han existido han sido debates en donde también han predominado los juristas y también en muchos sentidos han sido dogmáticos y teóricos. Se fundamentan en la teoría de la pena y en lo que nosotros conocemos como prevención especial, prevención general y las teorías mixtas que existen al respecto. Esto no lo quiero tratar porque de una manera bastante afortunada ya lo trataron en otras mesas, entonces nos lo obviamos. Lo único que quiero rescatar y que me gustó bastante al escuchar a personas que son autoridades en la materia es la visión crítica que dieron del propio sistema de justicia penal y de sus alcances. Y más adelante vamos a ver por qué. Y en este sentido también una visión muy crítica y muy honesta de la reforma al sistema de justicia penal que actualmente vive México. No lo iba a tomar, pero es importante considerarlo porque fue una reflexión muy desde la experiencia, pero también muy honesta con relación a lo que podemos esperar de un sistema de justicia penal. Si se piensa que el sistema de justicia penal no puede fracasar, entonces no ha mirado a ver los ejemplos en América Latina y las investigaciones que de otros sistemas de justicia penal y sus reformas se han dado. En aquel entonces, cuando se implementó la primera reforma al sistema de justicia penal en Guatemala, fue un rotundo fracaso. Y no hemos estudiado por qué ha fracasado, que básicamente son exactamente los mismos problemas por los que está trabajando México, por lo que está pasando México. Pero más allá de eso, esta primera etapa, que está muy basada en el sistema de justicia penal, tiene su fundamento en lo que es la prevención general y la prevención especial, tanto positiva como negativa. Se lleva la mayor parte de la historia y en este sentido la intimidación que supone el castigo de acuerdo a la concepción tradicional resulta la forma natural de la prevención. Sin embargo, es bastante criticada por lo que he denominado la segunda etapa o la segunda forma de acercarnos a la prevención y que tiene su fundamento de manera específica en las diferentes teorías criminológicas. Esto es,
es posible afirmar que detrás de cada teoría criminológica para explicar el delito o para descifrar la conducta de los delincuentes se encuentra una forma de entender la prevención y, por lo tanto, mecanismos específicos para poder desarrollar estrategias preventivas. Cualquier teoría que ustedes tomen tiene una explicación de por qué del delito, de por qué del delincuente, y solamente basta darle el sentido contrario, es decir, ver la otra cara de la moneda para encontrar una explicación de la prevención. Son bastante útiles. Sin embargo, su utilidad práctica en las políticas públicas suena increíble, pero también eso es cierto, es descubierta por los gobiernos de una forma muy reciente. Dependiendo de quién haya sido su profesor de criminología, yo creo que generaciones enteras de México, nuestro profesor de criminología ha sido el doctor Rodríguez Manzanera, pero dependiendo de quién haya sido su profesor de criminología, lo mismo podemos citar a Topinard, a Garófalo o a César Lombroso como padre de la disciplina, y por lo tanto tenemos una fecha de inicio de esta segunda etapa. Esto es, ahí cuando la criminología se toma como una ciencia para explicar el crimen y los delincuentes, pues entonces también pudiéramos considerar el inicio de una forma de la prevención o explicaciones acerca de cómo la prevención puede ser, el conocimiento puede nutrir a la prevención y por lo tanto puede ser utilizada por los gobiernos. Sin duda, parte de ese conocimiento actual lo utilizan las corrientes criminológicas y se cuestiona de manera automática lo que es la prevención que deriva de la norma penal, de la intimidación, del castigo y por lo tanto del sistema de seguridad y de justicia penal. Hay una expresión que me agradó mucho de un texto que leí hace mucho tiempo en un autor británico, que voy a citar con relación a los alcances de la ley penal, y dice: existe entre los juristas la extraña fijación casi fetichista por el poder disuasivo de la ley y las explicaciones causalistas centradas en el individuo. Por lo tanto, adquiere un segundo, y en ese sentido es el predominio del primer acercamiento a la prevención, que se hace fundamentalmente a través del sistema de justicia penal, lo retoman los políticos y por lo tanto los políticos en un discurso bastante ya bien elaborado y que ha predominado por décadas en la historia de nuestras políticas públicas, pues señalan que nuestras realidades pueden ser cambiadas a través de la ley. Sin embargo, los estudios criminológicos de sociología jurídica, inclusive también los de psicología social, pues nos dicen que no es así, que nos debemos centrar en otros aspectos y que estos aspectos, y ya lo señalaba el ministro, pues son los que nos van a decir de qué forma nosotros podemos abordar de una manera mucho más efectiva tanto a la violencia como a la delincuencia. Y de aquí para adelante, las corrientes de criminología, de sociología criminológica, son las que mayormente han alimentado estas aproximaciones bastante prometedoras y las buenas prácticas que sobre prevención se han dado desde el enfoque social, desde el enfoque comunitario y desde el enfoque situacional. Esto es las formas actuales que nosotros conocemos a la prevención. Particularmente es una escuela la que dio impulso a los estudios que nosotros tenemos y ha alimentado una gran parte también de los instrumentos internacionales que con relación a la prevención guían actualmente los discursos internacionales, y es la Escuela de Chicago. Con la Escuela de Chicago y una serie de explicaciones hasta cierto sentido no muy bien comunicadas entre los diferentes investigadores y entre los diferentes estadios de investigación de la Escuela de Chicago, la verdad es que ya nos habían comenzado a dar todas las piezas del rompecabezas que tenemos para abordar de manera diferente a la violencia y a la prevención. Es aquí cuando se da que la primera aseveración de que los delincuentes son personas normales, que existen una serie de condiciones que tienen que ver ya sea con el tema individual, con el tema familiar, con el tema social, con el tema comunitario, con el tema institucional, con la globalización y lo que ustedes quieran seguir ampliando, que nos van a facilitar el conocimiento o nos van a dar las pistas con relación a por qué se da una situación de delito, por qué se da una situación de violencia y entonces por qué estamos frente a determinados fenómenos de criminalidad. De ahí también seguimos utilizando lo que son las teorías de control y desorganización, también las que son de los espacios defendibles, actividades rutinarias. La verdad es que todas las teorías criminológicas alimentan la política criminal en las nuevas aproximaciones. Y es en los años 80 donde a esta sociología criminológica se le va a agregar otro aspecto, más que nada desde un punto de vista bastante pragmático, que por primera vez no viene de la criminología, sino que viene de la medicina. Y son los estudios epidemiológicos sobre la violencia en personas que son sobrevivientes de la victimización,
lo que son delincuentes, si lo pudiéramos llamar así, agresores, sujetos activos en rehabilitación, y también los sobrevivientes de guerra y otros desastres humanos y naturales. Y lo vamos a ver también más adelante, y es a través de un desarrollo, de un modelo integral, el que actualmente nutre las teorías y también nutre las políticas, y es el denominado modelo ecológico, un modelo que nace del modelo del pensamiento de desarrollo humano, principalmente Uri Bronfenbrenner, y es en los años 70 cuando lo desarrolla, y en los años 80 cuando es adoptado por los modelos de salud pública. La tercera etapa, el que es en la que me quiero centrar, es precisamente la que se recolecta a través de los nuevos abordajes de la violencia para explicar también el delito, a través de las teorías de desarrollo humano, pero también de las teorías criminológicas que van comunicando cada uno de esas divisiones que hace la teoría del desarrollo humano, para, a final de cuentas, dar una explicación central de lo que es el delito, de lo que es la violencia y de lo que es la delincuencia. Y se crean dos premisas fundamentales de todo ese conocimiento y de todo ese análisis. Y es, uno, la violencia y el delito son predecibles, y dos, la violencia y el delito son prevenibles. Y prevenir significa no una disuasión por parte del castigo, sino evitar que los hechos sucedan. Y se da lo que también denomino la mejor definición que yo he escuchado de lo que es prevención: el derecho de todas las personas a no ser víctima de un delito y a no convertirse en un delincuente. Entonces, esa es la sustancia de la prevención, y esa es la importancia del por qué en nuestros días forma parte de las agendas de todos los países. Es importante señalar, y de ahí que no haya puesto una división en algunas partes, que estos tres estadios siguen conviviendo, y siguen conviviendo de una forma sumamente rica, de una forma inclusive hasta de choque entre cada una de ellas, y muy viva, también en los discursos de políticas públicas. La primera ha derivado, por ejemplo, en todo lo que son las políticas de mano dura, de represión, de populismo penal y otras tantas que ustedes conocen, donde en algunos momentos se llega a considerar al delincuente inclusive con el nivel de terrorista, lo que está sucediendo actualmente en El Salvador. Tenemos las otras, las criminológicas, que también se siguen utilizando mucho, y las últimas que tienen como finalidad entender de manera diferente a la prevención. Y es esta tercera etapa quizá la que nos provoca mayores contradicciones y discusiones en el nivel internacional, y es por eso que pongo a Mafalda. Entonces, en este sentido, es importante también, porque después de escuchar las exposiciones anteriores dije, chin, hubiera escrito esto, entonces lo voy a reconsiderar, porque no se me ocurrió en ese momento, pero que sí es importante retomarlo. Y es en esta tercera etapa en donde se reflexiona con relación a qué nutren las políticas públicas y cómo entendemos los fenómenos sociales. Y se dan tres aproximaciones de manera específica. Uno, podemos entender los problemas de criminalidad a través de la ideología. Dos, podemos entender también los problemas de criminalidad a través del apoyo que tienen, que puede ser un apoyo, por ejemplo, político, puede ser un apoyo inclusive de lo que Becker señala como empresarios sociales. Esto es alguien que tome una bandera y diga que eso es un problema y entonces se nos convierte en problema. O tres, puede ser con base en conocimiento. Y es esta tercera etapa en la que el conocimiento se convierte en algo fundamental. Se comienza de manera literal a experimentar con las situaciones de violencia y de delito. Se comienza a reflexionar por qué durante toda la historia del predominio del sistema de seguridad y de justicia penal como un factor preventivo, todas las conclusiones llegan a que ha estado en crisis. Lo mismo hace 200 años que actualmente escuchamos que la policía está en crisis, que el Ministerio Público está en crisis, que el sistema penitenciario está en crisis, y hoy en día estamos en crisis. Entonces, frente a esta reacción de por qué nada funciona, es empezar a reflexionar de por qué funcionan las cosas y qué es lo que las hace funcionar. Y es el conocimiento, es comenzar a experimentar, es retomar todos los ejercicios empíricos fundamentalmente que se habían venido desarrollando, los que nutren el actual debate. David Garland lo señala como una ruptura epistemológica en términos de Bourdieu, y esto significa superar los espacios comunes al analizar la violencia y el delito, propios de la concepción estrecha y solamente vinculada al sistema de justicia penal. Eso es lo que nos dice Garland en el año 2000, y es sumamente interesante porque esta declaración de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito causó
yo estaba en esa reunión y no saben ustedes cómo saltaron todos los abogados cuando el UNODC señala: el sistema de justicia penal es costoso, poco sostenible y de resultados modestos. Tenemos que empezar a pensar en otras formas para abordar la violencia y para abordar el delito. Y nos vamos a un salto, nos vamos a los consensos. Y ahora sí, ¿cómo ha evolucionado desde el punto de vista de las instituciones la prevención del delito? Desde mi punto de vista es muy interesante cómo desde 1955 el UNODC viene organizando todos sus foros internacionales y nos da muy buenas reflexiones. Sin embargo, no llegó a nada concreto desde el punto de vista del impacto al interior de los gobiernos. 2 fueron las instituciones que, fuera de los acuerdos del UNODC, cambiaron la forma de ver las políticas públicas y principalmente la política criminal sobre la violencia y el delito. Uno fue el Foro Europeo de Seguridad Urbana en 1987, gracias al trabajo de Bonnet-Masson, y otro fue el ICPC, que ahorita tiene su congreso, nos están haciendo competencia desleal en el Hotel Sheraton sobre prevención del delito, que fue gracias a la guía y al liderazgo de Irving Waller. De ahí surgen las primeras directrices de cooperación y asistencia técnica en 1995, también después en el año 2000 las directrices de prevención del delito, en el año 2005 las acciones y compromisos de los estados para obtenerlo, los proyectos de convención que están discutiendo las de la competencia desleal del ICPC en el Hotel Sheraton y diferentes hitos o reportes internacionales que nos dicen cuál es la evidencia, qué funciona, qué no funciona y por qué funciona. Pero hay uno en este sentido que resulta fundamental y es el de la Organización Mundial de la Salud en el año de 1995, cuando reflexiona de una manera muy específica que la violencia debe formar parte de todos los análisis que hagan los gobiernos con relación a sus problemáticas sociales internas, para abordarlos de maneras diferentes e involucrar a diversos actores. El tema de la multidisciplinariedad, de la transversabilidad, de la corresponsabilidad, de la multiagencialidad, nace con esta declaración de un organismo que aparentemente nada tenía que ver con la delincuencia y con la criminalidad. Todos ellos se alimentaron de los ejercicios empíricos que las diferentes teorías, que los diferentes académicos habían ido desarrollando, y se han dado también fuertes impactos desde el punto de vista de los acuerdos regionales. Está la Declaración de Seguridad de las Américas, la Declaración del Salvador de Seguridad Ciudadana del año 2011, el Plan Hemisférico de dicha declaración del 2012, hasta llegar en un ejercicio donde me tocó participar, que es en la Declaración de Cartagena para comprometer a los países a que inviertan en la prevención, y una prevención no penal. Y aquí el argumento, que fue muy interesante porque fue en abril del año pasado, y fue en abril de este año, y fue en Cartagena, fue convencer a los gobiernos de por qué tenían que intervenir. Y el mejor argumento que encontramos es: te va a dar más votos, porque la prevención tiene la ventaja de brindar resultados, y es tan noble que te da resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Solo significa que tienes que invertir de manera diferente y de manera inteligente. Cuando uno conversa con los diferentes países, con sus propios datos, con sus propias inclusive negaciones, hasta con sus propias resistencias, y les demuestra con base en esa investigación que ellos mismos hacen que pueden cambiar las cosas, sus argumentos cambian y también sus caras, porque cuando escuchan la palabra reelección, es entonces cuando le prestan atención a uno. Y eso es lo que nos pasó aquí en México, específicamente en el año 2009 y en el año 2011, donde tuve la oportunidad de participar en 2 reformas fundamentales en nuestro país. Primero, la creación del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y segundo, la creación de la Ley de Prevención que actualmente nos rige para tener toda la estructura que actualmente tenemos. Nadie nos escuchaba, hice una investigación de analizar 142 programas federales en prevención, sus impactos, los beneficiarios, etcétera, etcétera. Eso me costó 2 años, y eso es el problema de la investigación. Nadie le hace caso porque toma tiempo, pero sus resultados son fundamentales. Y cuando uno platicaba con el presidente de la República mientras él estaba tuitando y no hacía caso: si esa puerta no se abre, vámonos a otra. Y fue el Congreso de la Unión el que escuchó el por qué tenía que invertir en prevención, y el que señaló que era importante cambiar la forma porque la guerra contra las drogas ya nos estaba apabullando. Aunque no se daban todavía datos específicos, sin lugar a dudas, ya era un problema central. Y es a través del análisis de sus programas, a través del análisis de sus instituciones, y que se les demuestra que no tiene un impacto presupuestal, ahora ya lo tiene, pero esa es otra cosa, que no tenía impacto presupuestal pensar en la prevención, que hicieron caso.
Y entonces tomaron la ley y México se convirtió a partir de 2011, al menos desde el punto de vista de la institucionalidad, en referente para América Latina. Es interesante escuchar, y me queda un minuto, es interesante escuchar en las conversaciones de la OEA que la ley de prevención y que en su momento el Centro Nacional de Prevención son referentes para la construcción de sus políticas públicas. Pero entonces, ¿por qué nos están fallando el asunto? Porque hay desafíos, algunos de ellos situacionales, hay otros desafíos que son sustantivos y hay un desafío o laguna en el conocimiento. Los desafíos situacionales son, primero, ¿por qué a pesar de que sigue disminuyendo la pobreza y que nuestros países son más igualitarios y que son más democráticos y que tenemos menos guerra, tenemos más criminalidad en América Latina? ¿Por qué si tenemos mejores instituciones medimos mejor la pobreza y aunque tengamos más pobres y tenemos otras ventanas de oportunidad, seguimos siendo la región más insegura y de mayor letalidad para hombres, para mujeres y para jóvenes? Algunas de las explicaciones que siguen siendo hipótesis y las vamos a seguir considerando como hipótesis nula. 1. Existe una desigualdad persistente que no es explicativa si no se le suma el bono demográfico. Nuestras instituciones no pueden absorber la cantidad de jóvenes que tenemos y no les estamos dando opciones, si no económicas, sí de otra manera, para poder abordar la problemática. Hay una fuerte cantidad, y eso no lo desmiente en los trabajos de campo, sobre delitos aspiracionales y desorganización social en términos de Samson. Esto es, nuestros controles sociales informales se están modificando y están creando muchos problemas. Tercero, existe una situación de debilidad institucional de seguridad y justicia, y lo escuchamos hace momento, y por eso les decía que era importante voltear a ver, si creen que no podemos fracasar, podemos hacerlo, y más rotundamente que Guatemala. Sigue generándose espacios muy fuertes de corrupción e impunidad, y hay una fuerte presencia de delincuencia organizada. Desafíos sustantivos son aún más importantes que los situacionales, los otros se pueden controlar. Primero, equilibrar la prevención y la justicia, pero equilibrarla con base en conocimiento, con base en evidencia, con base en investigación y en una reflexión objetiva. ¿Por qué? Porque política social no es política de prevención social. Y en este sentido, ahí donde a la política social se le ha equiparado con una política de prevención social, se ha desgastado de una manera tan rápida que en 3 o 4 o 5 años ya nadie cree en la prevención. Debemos estar muy alertas de otro. Segundo, no nos ponemos de acuerdo de qué es la prevención. Cuando estaba elaborando la Ley de Prevención de México y revisaba los antecedentes, que ahí sí me aventé de todos del país, habían más de 6.500 definiciones de lo que era prevención en México, en el nivel federal, estatal y municipal, y solo las que había yo identificado. Y todavía, a pesar de la ley y a pesar de la evidencia internacional, no nos ponemos de acuerdo en qué es prevención. La otra, no nos ponemos de acuerdo en qué es evidencia. Y en este sentido tenemos que aprender a ser más técnicos. A cualquier cosa le llamamos evaluación, a cualquier cosa le llamamos éxito, y todavía no tenemos presente la focalización. Este es un modelo que es el que le digo que ha aprobado en la Declaración de Cartagena, que, como decía el doctor García Ramírez, cada que hago algo me arriesgo y por lo menos meto duda, y les he metido duda a los gobiernos. Entonces lo han adoptado como su siguiente agenda dentro de la Organización de Estados Americanos. Y es cómo empezar a ver a la prevención no reflexionándola desde un ámbito teórico, sino de un ámbito muy práctico que les pueda dar resultados. Y es empezarle a ver básicamente que ellos no pueden lograr sus objetivos si no tienen 2 condiciones que yo llamo condiciones de funcionalidad. 1, si no existe un fuerte compromiso político, pero ese compromiso político se queda como un espacio vacío. 2, si no hay un fuerte componente técnico. Y en esta área, el componente técnico nos los está dando la investigación. Y quiero terminar con la última frase que está aquí al final, que realmente motiva y que realmente es muy cierta. La UNAM, donde se construye el futuro. Y en este sentido, pues la UNAM se ha arriesgado en esta investigación, está generando conocimiento, y ese es el conocimiento que debe alimentar la nueva generación de cómo entender la prevención y cómo entender las políticas públicas alrededor de la prevención. Gracias. Muchas gracias a la maestra Verónica, destacar esta importante señalización que hace sobre la necesidad de la prevención del delito, de cómo no es costosa. Eso es muy atractivo para nuestros políticos, y eso será tal vez uno de los motores que haga que lleguen estas palabras de la maestra Verónica a quienes tienen que hacer para hacer estas políticas de prevención. Pasaremos entonces a la siguiente ponencia, Criminalidad y Violencia, del doctor Pedro Peñalosa, quien
quien es presidente del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y en el ámbito académico es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con mención honorífica, maestro en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios con mención honorífica, licenciado en Derecho con mención honorífica, licenciado en Economía con reconocimiento especial. Cuenta, asimismo, con 2 especialidades con mención honorífica en menores infractores y en derechos humanos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados en el área 5 de Sociales y Económicas y tiene experiencia en el sector público como director general de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito en el Gobierno del Distrito Federal del 97 al 2000 y director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública Federal de la Procuraduría General de la República del 2000 al 2006. Mi querido maestro y amigo tiene la palabra, por favor, para su ponencia. Okay. Buenas noches a todas y a todos. Quiero en primer término agradecer la invitación que me formularon mis queridos amigos Sergio García Ramírez y Olga Islas de González Mariscal, a quienes saludo con el cariño de siempre. Aprecio y saludo a Verónica Martínez y a José Olea por estar compartiendo esta mesa. Y por supuesto la moderación de Chapo Sánchez. Tengo que hacer una advertencia. Yo suelo no leer. Ahora me amenazaron con el viejo modelo punitivo de que son 20 minutos. Entonces voy a tener que leer. Espero que la lectura alcance para 20 minutos. Si no, pido del moderador, de ustedes y del cielo un poco de tolerancia. He titulado a mi presentación 6 notas agudas y graves de las violencias, la criminalidad y la desigualdad social en México. 1. Las violencias en sus diversas formas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en las últimas décadas han adquirido nuevas morfologías a escala mundial. Veamos un poco, examinemos un poco. Para abordar el concepto de violencia, podemos partir de la definición que nos proporciona John Kane, para perfilar una serie de características y elementos importantes en el estudio de dicho concepto. Según este autor, la violencia se entiende como aquella interferencia física que ejerce un individuo o un grupo en el cuerpo de un tercero, cuyas consecuencias pueden ir desde una conmoción hasta la muerte. Otro concepto, si me permiten, de violencia es el de Tilly, quien habla sobre una forma particular de violencia, la violencia colectiva. Esta forma de violencia la concibe como aquella que ocasiona daños físicos directos a personas o objetos. Es infligida por cuando menos 2 personas y existe cierta coordinación, aun cuando sea mínima, entre quienes causan el daño. Sigamos. Asimismo, Gonzalo Varela considera la violencia como la expresión más severa y directa del poder físico. Hace referencia a las acciones orientadas a producir sufrimiento y daño de manera deliberada en contra de otras personas, abusando de ellas. Es calificada esta como una agresión que suscita la reprobación moral, desencadena el resentimiento y la venganza como respuesta. Puede ser producto de la capacidad de un perpetrador individual o de grupos al interior de la sociedad, incluido el Estado y sus agentes. Hegel, hablemos con profundidad, en su obra La fenomenología del espíritu, escrita apenas en 1806, aborda en el apartado del yo y la apetencia el problema del conflicto violento, en la parte que se refiere a la autoconciencia entendida esta como deseo, planteando la dialéctica del amo y del esclavo. Al igual que los pensadores anteriores, como Maquiavelo, Hobbes y Spinoza, Hegel considera que la primera apetencia es la que permite al ser humano sobrevivir, y la segunda se refiere a la libertad del esclavo y su reconocimiento como ser humano e histórico. Hegel, como ustedes saben, influyó a Marx, al joven Marx, por su dialéctica y su método, que va de lo abstracto a lo concreto. Aborda la unidad de su complejidad, sus contradicciones y su constante movimiento, y aborda la unidad en su complejidad, sus contradicciones y su constante movimiento, y explica su transformación a partir de la contradicción de sus componentes. Para Marx, el joven Marx,
El surgimiento del capitalismo resulta de una multiplicidad de hechos violentos sin los cuales no se puede explicar hermenéuticamente su desarrollo. Demuestra el mismo realismo que Maquiavelo al referirse a la violencia como una constante en la historia de manera repetitiva. Describe, por ejemplo, las conquistas coloniales con el correspondiente sojuzgamiento de los pueblos y explica cómo la colonización fue la base de la acumulación originaria de capital y premisa para el desarrollo de la sociedad capitalista. Fue una de las etapas más sangrientas y bárbaras de la historia. Estuvo sellada por el esclavismo y el exterminio de millones de seres humanos, los saqueos, las guerras entre señores feudales, la explotación y expropiación violenta de tierras y de destrucción de las culturas. Sin el colonialismo, el capitalismo no se hubiera desarrollado. De tal manera que para Marx y Engels, la violencia no se presenta, y esto lo subrayo, no se presenta de manera aislada y pura. Está en todas las dimensiones de la vida social. Su presentación en el escenario es diversa, pero con distintas facetas que se derivan de las condiciones económicas. Sin ella, dice Marx y Engels, la sociedad sería un ente estancado, sin movimiento y sin historia. El drama de la historia es que es violenta y revolucionaria. Es la dialéctica del desgarramiento y destrucción interna. Es la vida y la muerte. Es lo nuevo contra lo viejo. Es la fecundación del devenir histórico. En ese sentido, permítame recordar, Marx describe en El Capital que toda la sociedad vieja gesta una nueva sociedad como potencia económica. Engels reafirma esta concepción marxista en el Anti-Düring, al afirmar que la violencia es el instrumento que permite al movimiento social romper las viejas estructuras. Marx parte del reconocimiento de un hecho. Esto es muy importante subrayarlo. La formación del capitalismo solo fue posible mediante una serie interminable de actos violentos. En efecto, El Capital nos dice que en la historia real, a diferencia del relato idílico de la economía política, desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato. La violencia, en una palabra, decía tajante el no tan joven ya en esa época Marx. La violencia no puede ser aislada como causa pura, sino que se presenta como una consecuencia de las condiciones económicas. En segundo lugar, la violencia tiene la función de desencadenar el conflicto. En este sentido, Marx dice en El Capital, la violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Es por sí misma una potencia económica. Y ante esto, Adolfo Sánchez Vázquez, nuestro querido Adolfo Sánchez Vázquez, al comentar esta frase en su gran obra, en su filosofía de la praxis, dice que la violencia no es la que produce los cambios por sí misma. La partera, diría Sánchez Vázquez, no puede convertirse en un proceso autónomo respecto a dichas condiciones. En efecto, Engels considera en el Anti-Düring, una vez que la violencia política se hace independiente frente a la sociedad y se convierte en servidora de dueña, puede actuar en una de las direcciones. Puede actuar en el sentido y la dirección que marcan las leyes del desarrollo económico, en cuyo caso, subraya Engels, no media conflicto alguno entre ambos factores, el desarrollo económico es acelerado, pero puede actuar también en sentido contrario y entonces sucumbe, con pocas excepciones, al desarrollo de la economía. Así, mientras Platón, recuerdan todos a Platón, quien no recuerde a Platón tiene un problema serio, consideraba que el fin del Estado debería ser la instauración de la justicia. Aristóteles, el bien común. Leibniz, la felicidad de los súbditos. Kant, la realización de la libertad. Y Hegel, la expresión más consumada del ethos. Marx y Engels consideran que el Estado mismo debía desaparecer y con él la violencia política para dar lugar a una sociedad autorregulada. 2. Panorama del homicidio en México. Esquema de análisis. Sabemos relativamente poco acerca del homicidio como el fenómeno social en México. En los años del cambio de siglo, conforme la llamada seguridad pública, porque yo ahí tengo una gran diferencia a propósito de ese concepto de la seguridad pública. Deberíamos usar seguridad humana. Ese es el concepto que debemos usar. Eso es seguridad pública. Algún día lo haremos, ¿verdad? Lo lograremos. Todos juntos, ¿verdad? De la mano, quizá.
la llamada seguridad pública se convertía en una de las mayores preocupaciones para la opinión pública, se comenzó a prestar más atención al fenómeno. La mayoría de lo que tenemos se refiere a la delincuencia organizada y en particular al narcotráfico. Ojo, nos hemos dedicado recursos y energías a estudiar la delincuencia organizada y en particular el narcotráfico. Adelante, explicaré algo. Pero ya hay estudios suficientes para ir dando forma a una sociología del delito del país. Hay muchos estudios que me quitaría tiempo decir de muchos respetables colegas. Existen varias líneas de investigación que valdrían la pena explorar. Veamos, en el plano más general, en el conjunto de las ciudades occidentales parece haber una disminución sistemática de la violencia en la Edad Media en adelante, y parece razonable atribuirlo a que Norbert Elias, 1987, llamaba el proceso de civilización, es decir, la progresiva incorporación de controles cada vez más exigentes para hacer posible la convivencia en sociedades urbanas, más complejas y al mismo tiempo más dialécticas. Sería interesante analizar el proceso mexicano en esos términos. Las elevadas tasas delincuenciales de principios del siglo XIX podrían ser consecuencia de las primeras fases, las más disruptivas del proceso de urbanización e industrialización, migración masiva, aglomeraciones urbanas, ruptura de vínculos tradicionales, disolución del viejo orden rural. El descenso posterior podría explicarse de modo parecido por la progresiva consolidación de la ciudad industrial, con sus recursos de disciplina, escolarización, organización del mercado laboral, sistemas públicos de salud, ordenamiento urbano, etcétera, etcétera. Queda, por supuesto, el problema del incremento de la delincuencia y de las tasas de homicidio, que me parece, estimados amigos y amigas, que hay que detenernos un poco. En particular, a mediados de los años 60, la tesis de Roger Lane es interesante. Un incremento estructural en los índices de violencia, como el que se observa en los últimos 30 o 40 años, tiene que obedecer a factores estructurales. No hay otra forma de explicarlo, a menos que seamos superficiales y nos encante las aspirinas. ¿Y acaso de la misma naturaleza de los que produjeron la disminución en el siglo anterior? Dicho de forma muy simple, se trataría del advenimiento de la sociedad postindustrial. Las altas tasas de desempleo y empleo precario, quitar la industrialización, el progresivo debilitamiento de las formas tradicionales de autoridad familiar, etcétera, etcétera. Sin duda, aprenderíamos mucho sobre la delincuencia en el país si pudiésemos correlacionar las tasas de violencia con los bruscos cambios en la estructura productiva y demográfica en México. Es decir, un ensayo ya Escalante, Roberto Escalante, ha avanzado un poco en ello cuando nos recomienda seguir avanzando en la correlación de estructura productiva y demográfica en México. Sin duda, aprenderemos mucho sobre la delincuencia en el país si pudiésemos correlacionar, por ejemplo, las tasas de violencia con los bruscos cambios en la estructura productiva y demográfica en México. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los obreros? ¿Y qué pasa con los campesinos que huyen a las ciudades? Tercer punto, violencia, Estado y crimen organizado en México. El Estado mexicano ha reconocido, más bien su gobierno, si me exigen ser conceptual, con evidentes matices y resistencias, la expansión de la violencia. Y en este rubro el panorama no es nada gratificante. Recordemos que en el sexenio calderoniano se registraron 102.631 homicidios, cifra 37.6 superior a la que se presentó durante el gobierno de Vicente Fox, misma que alcanzó 74.586 homicidios. En tanto, como signo altamente preocupante, en los primeros 20 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, se registraron 57.899 homicidios, contrastando con el mismo periodo de la administración calderonista, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2008, donde la suma, ojo, fue de 43.694. Es decir, el gobierno priista superó al panista con 14.205 homicidios, según nos informa México Evalúa. La violencia en México tiene como referente principal el crimen organizado, al cual entenderemos como el conjunto de actividades ilícitas realizadas por grupos que mediante la conjunción de voluntades persiguen el lucro personal, en lo económico y en lo social, como una cierta parcela de poder. México no escapa a esa problemática. Por el contrario, es considerado uno de los países más inseguros,
donde los niveles de corrupción y hechos delictivos son una realidad cotidiana y donde algunas de las políticas implantadas para combatirle no tienen como referencia un estudio sistemático. Veamos, de los 157 países considerados, en 20 de ellos se concentra el 80% de los crímenes de esta veintena. México ocupó el lugar 16. De total de delitos ocurridos en México, el 12.9% se consideran violentos, es decir, homicidios dolosos, violaciones, lesiones dolosas, robos con violencia y secuestros. En nuestro país, los delitos violentos alcanzaron el 36% del total en el año 2000, lo que significa que el país registró un 200% arriba del promedio mundial. Cuarto punto, la evolución de la tasa nacional de homicidios 90-2007. El rasgo básico del periodo fue la disminución sostenida y sistemática año tras año de la tasa de homicidios en el país, con variaciones menores. Se había mantenido a niveles altos, entre 15 y 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, desde fines de la década de los 70. Sin embargo, a partir de 1992, cambia la tendencia y la tasa se reduce continuadamente hasta situarse en menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, en concreto en un máximo de 19.72 al año, 92 a un mínimo de 8.4 en 2007. ¿Qué pasó? Veamos qué pasó. El análisis de las cifras sugiere que hubo no solo una disminución de la tasa de homicidio, sino un desplazamiento de la violencia hacia el norte y noreste del país, hacia algunas de las ciudades más pobladas, y eso con seguridad le ha dado mayor visibilidad. Tengamos presente que no hay un patrón general para los países de América Latina. Algunos tienden a tener tasas relativamente bajas, comparables con las de Estados Unidos o inferiores como Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Bolivia. Otros, en cambio, tienen casi siempre tasas superiores a la mexicana, Colombia, Brasil, Venezuela, El Salvador, Guatemala. Y eso dice que tenemos que explorar factores más allá del atraso económico, la pobreza, la desigualdad o la debilidad del Estado para explicar la violencia. El homicidio, en consecuencia, se ha hecho más urbano a lo largo del periodo. Al principio de los 90, las localidades rurales eran considerablemente más violentas que las ciudades, y esto se invierte después del año 2000. Los altos índices de los últimos años en ciudades de más de 1 millón de habitantes se debe mucho al aumento en número de víctimas. Por ejemplo, Tijuana, Ciudad Juárez, Morelos, algunos municipios de los estados de Sinaloa y Michoacán, y recientemente, ojo, Acapulco, con tasas altísimas de homicidios compitiendo seriamente con Honduras. Incluso hay que señalar que ya Guerrero se coloca con una tasa muy alta, superando el promedio nacional. Punto 5, llamada tesis finales. Con calma, ya terminaré. 1. No hay correlación estricta entre el crecimiento de la población urbana e índice de homicidios. 2. No hay correlación consistente entre pobreza y violencia. Y aquí hago un paréntesis. Yo me he negado sistemáticamente a tratar de vincular pobreza con violencia. El día que yo lo haga, seré un insensato. Porque diré que 57 millones de pobres son violentos. Y me parece que esa correlación determinista no ayuda mucho a los criminólogos. No obstante, los estudios recientes sobre patrones urbanos de homicidio y crimen violento sí sugieren la influencia de la desigualdad. Ojo, pobreza y desigualdad. No confundamos pobreza con desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta. México tiene el honroso honor de, junto con Argentina, Chile, Brasil, ser los países más desiguales del planeta, no los más pobres. La pobreza está en la África subsahariana. El problema más grande que enfrenta la Procuración de Justicia en México es que el Estado, ojo, no ha sido capaz de presentarse como una amenaza creíble de castigo para quien comete un delito. Diría Bauman, es un Estado evaporado. Desde hace 10 años, los índices de impunidad han permanecido estables. Solo 1 de cada 100 delitos cometidos en el país recibe castigo. En promedio, los ministerios públicos estatales investigan solo el 20% de los delitos que se cometen en el país. Del 100% de los delitos cometidos, 20% son investigados, 9% llegan a un juez y solo el 1% se castiga. 4. Evolución de homicidios. Foco rojo sin freno, le llamo yo. Lo más preocupante, quizá, del fenómeno de la violencia es que se vive hoy en México, es que se ha estabilizado. Y les quiero llamar la atención, estimados amigos. Se ha estabilizado el fenómeno de la violencia, pero a tasas muy altas.
En los últimos años, miles de personas murieron en México como producto de hechos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Ahora el gobierno admite, cifras oficiales, nadie me acusará de mentir, que hay 26,000 desaparecidos. Sin embargo, el problema empieza desde la nomenclatura. Primero, existe una presunción de que las víctimas eran también delincuentes. Cuidado. Segundo, incluso si asumiéramos que todos los fallecidos eran parte del crimen organizado, no investigar cada caso sería tanto como sancionar sin debido proceso y con pena de muerte. Todos los delitos catalogados como crimen organizado, desde el narcomenudeo hasta la ejecución. No importa para el imaginario social el hecho. Murieron, eran narcotraficantes, no investiguen. Eran escorias, eran los nadie, diría Eduardo Galeano. 5. Tiempo para integrar una averiguación previa. El tiempo que dura una investigación criminal en este país da cuenta de la naturaleza del trámite. Se trata en todos los casos de cumplir con una serie de diligencias para completar el proceso. Y es precisamente el fin completar el expediente y no castigar a un culpable o atrapar a un delincuente. Y como se trata de trámites administrativos más que delincuencia criminal, veamos entonces. Veamos datos. En 2007, el tiempo para integrar una averiguación previa era de 151 días. En 2008, 152 días. En 2009, 172 días. En 2010 nos hicieron favor de disminuir a 130 días. Avanzamos. Número 6. La población del sistema penitenciario es la explicación terminal de nuestra crisis. El sistema penitenciario sigue siendo un tema pendiente en la agenda mexicana. Por lo menos en los últimos 30 años, según datos recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dados por nuestra querida amiga Ruth Villanueva, hoy existe una sobrepoblación de 51,600 reos en prisiones administradas por gobiernos estatales y federales. En realidad, estamos en presencia de una crisis integral y múltiple donde se presentan ingobernabilidad, hacinamiento, insuficiencia en los servicios, etc. La definición de genocidio carcelario empleada por Elías Carranza me parece la más apropiada. El uso indiscriminado de la figura de prisión preventiva reafirma la noción de que en México no existe la presunción de inocencia. Casi la mitad de la población penitenciaria sigue en espera de una sentencia que confirme o niegue su culpabilidad. Número 6 y último, apunte concluyente. Es preciso subrayar que la violencia no es natural. Por favor, no obedece a simples fenómenos endógenos o antropométricos. Lejos de ello, y por supuesto sin caer en una visión determinista, que no lo soy, pero sí multifocal y poliédrica, lo que hemos vivido en México es un creciente proceso de descomposición social, fractura acelerada de la cohesión comunitaria y del sentido de pertenencia a las comunidades. Por lo tanto, ante la ausencia de un Estado que juegue su papel de defensor colectivo de los segmentos excluidos y empobrecidos, lo que hoy predomina es la ofensiva de la globalización capitalista sin ningún dique nacional que lo impida y cuyo resultado práctico y vergonzoso es el dato que nos ha dado el presente año el estudio de Oxfam, que desnuda que 4 grupos de capitalistas son los dueños de la mayoría de la riqueza del país. Ante ello, cualquier estudio trascendente de la crisis mexicana tendría que correlacionar un trinomio, estimados amigos: violencia, criminalidad y desigualdad social. Evadir este buceo metodológico no nos llevaría muy lejos y solo favorecería la reproducción de aspirinas mediáticas y la reproducción del control punitivo. Lo que se necesita, termino, hoy sin ambajes, es construir y poner en práctica una alternativa nacional, estructural y sistémica. Diría nuestro querido Luis de la Barreda, una revolución de las instituciones que ponga en el centro de la agenda nacional la modificación del modelo de desarrollo dominante que se ha convertido en una fábrica de archipiélagos de privilegiados y de océanos de jóvenes, de indígenas y de pobres excluidos y humillados. Ni más ni menos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Peñalosa. Creo que no hubo necesidad de la comprensión de nadie en este auditorio, ya que la maravillosa disertación que nos ha dado cuenta, en donde para mí por lo menos es muy notorio esta presencia de la violencia en nuestra vida cotidiana, cuál es la función de la misma y cómo se transforma la misma en estos ámbitos de investigación, procesamiento
de un delito o del sistema penitenciario, que es a lo que nos ha llevado a las cifras de violencia y delitos que tenemos el día de ahora. Bien, hago mención de la entrega de las constancias a nuestros ponentes, donde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias Penales otorgan la presente constancia por su participación como ponente en las 16ª Jornadas sobre Justicia Penal, tanto para el maestro Juan José Olea, maestra Verónica, maestro Pedro Peñalosa, y con eso damos por terminado la primera jornada. Los esperamos.